Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. Lo que hoy es la Liga Liberal, fundada por Celio Arias en 1866, semilla originaria del Partido Liberal de Honduras, dio un paso más en la construcción de una nueva herramienta de participación política de la ciudadanía, sin obviar la realidad actual, la crisis del COVID-19 y sus secuelas devastadoras presentes y futuras. Desde espacios editoriales del influyente diario La Tribuna, de la mano del expresidente Carlos Flores Facusé, el Consejo Central Ejecutivo, bancada legislativa, alcaldías y militancia en general, la enseña liberal está unida en pos de la segunda vuelta electoral, sin obviar el contexto nacional. Esta semana se espera que el Congreso Nacional comience a debatir los dictámenes de dos comisiones legislativas especiales, encabezadas por Libre y Partido Liberal, que propondrán la ley del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, dejando en el tintero el balotaje, la conformación de mesas electorales, elección de diputados por distrito y un plebiscito para la reelección presidencial, esta última como demanda exclusiva del partido en el poder. Un panorama que se aclara cuando la Cámara Legislativa, de forma simultánea y con un ojo puesto en los tiempos y el calendario, debatan ahora en septiembre, ambas con la misma urgencia, el presupuesto general de la República y las reformas político-electorales, entre otras leyes de urgente relevancia para enrumbar el destino del país. Este domingo, la representante del Partido Liberal de Honduras en el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Jal, cumplió la iniciativa histórica de enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley que reforma la Constitución de la República para poder permitir el balotaje o segunda vuelta electoral. La funcionaria reafirmó públicamente este domingo que los liberales están de acuerdo con la segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales de 2021. Ante la falta de unanimidad entre representantes de los partidos en el Consejo Nacional Electoral en el tema de la segunda vuelta electoral, lo más consecuente es una reforma electoral constitucional y no una consulta ciudadana. En las primarias no se puede hacer la consulta, pues a estos comicios solo va el voto duro de los partidos políticos, y si se hace la consulta en las generales, no se podrá aplicar la segunda vuelta en 2021, apuntó la joven política liberal. Para el ex fiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, esta simple mayoría de votos para elegir al presidente y vicepresidente de la República que establece el artículo 236 de la Carta Magna no pudo haberse verificado, desde que surgió Libre como partido de importancia y que vino a competir con el Partido Nacional y el Partido Liberal. A partir de ahí eran tres partidos y el que ganaba solo se medía en función de los votos obtenidos por el que obtuvo el segundo lugar. No contaba con votos del tercer partido, valoró Orellana Mercado. Ellos tienen la oportunidad de reflexionar y rectificar. Para eso deben demostrarlo con hechos, es decir, aprobando inmediatamente la segunda vuelta electoral. De no suceder eso, va a quedar demostrado que esto es un distractor nada más, apuntó la vicepresidenta del Central Ejecutivo Liberal. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Estamos cerrando ya el mes de agosto. Los resultados, por favor, el daño que continúa haciendo el COVID-19 al país. Vamos a presentarles el listado. Lamentablemente, pues siguen hondureños perdiendo la vida y están siendo afectados. Casos activos, 48.074, han fallecido 1.858 personas. Desgraciadamente, lo más seguro que al final de esta semana en Honduras ya habrían más de 2.000 personas muertas producto del COVID-19. Esto es la fuente de Sinajer. Son casos confirmados 60.174 por el COVID. Hay 1.858 muertos.
estaríamos hablando de casi los 2.000 al final de la semana. También los periódicos titulan así, cerrando el mes de agosto, los vamos a detallar. Antes de entrar al tema que vamos a abordar hoy con la abogada Maribel Espinosa, el abogado Edmundo Orellana Mercado, el abogado Juan Carlos Barrientos y el abogado Aristides Mejía. Dice la tribuna, y esto es parte fundamental del tema que vamos a abordar hoy, consejera Hall, Consejo Nacional Electoral envía al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional para la segunda vuelta. Al no existir unanimidad, he enviado al Congreso Nacional bancada, oficio y proyecto de decreto de reforma constitucional segunda vuelta. Respetuosamente recomiendo análisis a diputados y presentación. Es lo que ha dicho Ana Paola Hall, que es la comisionada del Consejo Nacional Electoral, representante del Partido Liberal de Honduras. ¿Qué dicen los otros periódicos? Deuda pública aumenta en casi 2.000 millones, dice el principal titular de Diario Tiempo. Y destaca, Embajada de Estados Unidos reanuda trámites de visa para estudiantes en medio de pandemia COVID-19. San Pedro Sula reduce los casos de dengue. El siguiente, por favor. Mueren 5 miembros de una familia en brutal encontronazo. Lamentablemente, los accidentes de tránsito, que son la segunda causa de la mayor cantidad de muertos en el país, seguimos en lo mismo. A pesar de la pandemia, los accidentes siguen cobrando vidas de hondureños en las diferentes calles y carreteras del país. Y cerramos el último... Copeco pagó 23 veces más que Salud por un fármaco, dice Diario El Heraldo. Destaca, una pareja y sus 3 hijos mueren en accidente de tela. Ana Paola Hall envía al Congreso Nacional iniciativa de la segunda vuelta. Bien, voy a saludar a mis invitados. Voy a iniciar con la abogada Maribel Espinosa. Abogada, bienvenida. Por cierto, ella hace algunos días solicitó un permiso a las autoridades del Central Ejecutivo para ausentarse de las sesiones. Bienvenida, abogada, un gusto saludarla. Grato placer participar de este foro con tan distinguidos profesionales. Muy importante dejar muy clara la posición del Partido Liberal en relación a las reformas electorales y en relación a este proceso electoral, y más aún en relación a nuestra precaria democracia. Muchas gracias. Bienvenido, abogado Carlos Barrientos. Bien, está Aristides en la línea, entonces nos conectamos con Juan Carlos. Aristides, buenos días, abogado. Sí, buenos días, Raúl, gracias por invitarme a tu programa. Saludo al abogado Barrientos, al abogado Edmundo Orellana y a Maribel Espinosa. Yo creo que el tema de hoy es de suma importancia, y por lo que está ocurriendo en el país, si lo vemos en ese contexto, y entendemos que tanto las reformas como la segunda vuelta son los instrumentos que nos pueden dar a la población una salida democrática a través de elecciones que sean lo más transparentes posible, y que esa es la salida que puede impedir que en Honduras se genere un conflicto mayor. Así que lo que vamos a tratar hoy, a pesar de la situación que vivimos, de la pandemia y de otros problemas, me parece que es de suma trascendencia. Gracias, abogado doctor Edmundo Orellana Mercado. Bienvenido, doctor Orellana. Gracias, don Raúl Valladares, muy amable por su invitación. Saludo muy especialmente a mis amigos, don Tito Mejía, don Juan Carlos Barrientos, y desde luego a nuestra
gran amiga, correligionaria y prominente abogada Maribel Espinosa. Y desde luego a los televidentes. Juan Carlos, abogado, buenos días. A Barrientos, adelante. Buenos días, Raúl. Un gusto estar aquí de nuevo en tan prestigiado programa. Un saludo muy especial a la abogada Maribel Espinosa, al doctor Edmundo Orellana Mercado y, por supuesto, al excompañero de aulas universitarias Aristides Mejía Carranza, Tito Mejía. Bien, la semana pasada la señora Rixi Moncada colocó el siguiente tuit. Ella es concejal del Consejo Nacional Electoral. Y luego la señora Ana Paola Hall respondió. Esto pasó en el Consejo Nacional Electoral, donde no se han podido poner de acuerdo. Rixi Moncada puso: hoy pleno del Consejo Nacional Electoral con los 2 votos del bipartidismo, pero yo le recuerdo a Rixi Moncada que ahora es un tripartidismo, porque Libre forma parte de eso. Obstruyó en la iniciativa de ley que propuse para segunda vuelta en las elecciones generales del 2021. Y ahí ella presentaba un escrito. Esta fue la respuesta que tuvo la señora Moncada de parte de la representante liberal Ana Paola Hall. Puso Ana Paola Hall: ratifico mi postura a favor de reforma constitucional para regular la segunda vuelta y que se aplique en el 2021. Fui la primera en adoptar esa postura en el Consejo Nacional Electoral y dice que consta en acta. Bueno, ahora son 3 partidos, es tripartidismo. Recuerden eso. Hay representantes de Libre, Partido Liberal, y también falta este otro tuit, y Partido Liberal y Partido Nacional. Ana Paola también dijo: como funcionaria pública que presto juramento ante la Constitución, no apoyaré que se utilice el Consejo Nacional Electoral como plataforma política de ningún partido. Mi compromiso superior es con Honduras. Mi voto siempre a favor de la segunda vuelta, la institucionalidad y la democracia. Iniciemos con la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué piensa de esto y la documentación que ha enviado ya Ana Paola Hall para esto de las reformas y la segunda vuelta? Abogada, sí. En primer lugar, muy satisfecha porque finalmente haya sido enviada al Congreso Nacional esa iniciativa de ley. Obviamente, esto implica una reforma constitucional, sin embargo, muestra la voluntad de 2 concejales que representan a 2 partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Libre, de su vocación democrática. Y lo que queda de relieve es que el Partido Nacional no está de acuerdo con esa reforma constitucional que da paso a la segunda vuelta. Y esto es importante señalar porque muestra la falta o ausencia de voluntad política para reafirmar la vocación democrática que todos los partidos debemos de tener, y obviamente ellos quieren seguir bajo el esquema de que una minoría sea la que gobierne en Honduras. Abogado Edmundo Orellana, ¿qué consideraciones iniciales tiene? Bueno, en primer lugar, Raúl, que hay una política de parte de la oposición para introducir la reforma constitucional. Eso es importante. Tanto el Partido Liberal como Libre ya demostraron que lo desean, han hecho lo que era pertinente y desde luego hay que hacer énfasis que esta ha sido una bandera del Partido Liberal desde el principio y que afortunadamente Libre rectificó en su oportunidad. Seguramente en el seno del Consejo Nacional Electoral influyeron mucho los editoriales del expresidente Flores, porque
porque antes de esos editoriales la manifestación era que se fuera a consulta popular. Pero a raíz de eso se dieron las resistencias en el seno del Consejo Nacional Electoral y parece ser que el Libre también se dio, y entonces se produjo lo que vimos, que se sometió a consideración del Consejo Nacional Electoral un proyecto de ley de reforma constitucional, que luego hemos visto que las dos concejales que originalmente habían aprobado que esa debía ser la posición correcta del Congreso Nacional, enviaron sendos proyectos al Congreso Nacional y hoy están en manos del Congreso, y el Congreso es el que debe decidir. Yo quiero decir, Raúl, que lo que nosotros hemos visto en ese proyecto de ley electoral, no hay reforma electoral. Lo que hay son algunas reformas que bien pudieron haberse hecho a la ley vigente. Si realmente se quisiera una reforma electoral, una de las cuestiones medulares que había que introducir es la segunda vuelta electoral. Sin segunda vuelta electoral, la reforma electoral tan ansiada es muy difícil que se logre. Sí. Don Juan Carlos Barrientos, ¿usted qué piensa? Yo en primer lugar creo que ese tuit que puso Ana Paola Hall en el sentido de que no se debe de utilizar al Consejo Nacional Electoral como la plataforma política de un partido, viene como anillo al dedo en este caso de la segunda vuelta, porque Rixi Moncada cree que esa institución es de ella y cree que lo que ella dice es lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, y ha creado ahí una especie de cisma porque dio a entender de que el Partido Liberal no está de acuerdo con la segunda vuelta electoral. Como dice el doctor Edmundo Orellana, la segunda vuelta electoral es una aspiración vieja y permanente del Partido Liberal. El Partido Liberal siempre ha planteado esa disyuntiva para elegir al presidente, porque como ya quedó establecido, el hecho de que en el 236 se siga manteniendo que se va a elegir al presidente por simple mayoría y a los 3 designados, operaba cuando solamente habían 2 partidos políticos mayoritarios en el espectro político. Pero desde que el Libre aparece, estamos nosotros gobernando con minorías del 23 al 30%. Y ese 70% queda fuera de la gobernanza del Estado. Y eso es lo que crea crisis política, Raúl. Así es que definitivamente en el Congreso Nacional está el poder aprobar esta reforma, pero yo soy pesimista. El Partido Nacional ve como autodestructiva esa postura. Ellos saben de que no van a superar ese 30% de mayoría electoral y saben de que en una segunda vuelta ellos van a quedar con uno de los candidatos y el otro candidato va a ser el candidato de la oposición. Y eso, lógicamente, pone en peligro la dictadura que han ahorita ejercido durante estos últimos 3 periodos electorales. Así es que yo no le veo mucha perspectiva que el Congreso Nacional apruebe esto en el Congreso, Raúl. Sí, Aristide, ¿qué piensas tú? El Partido Nacional está en contra, dijo que ellos quisieran, si mal no recuerdo, hace 2 lunes, el presidente del Congreso, Mauricio Liga, que lo quisieran para la siguiente elección. ¿Qué piensa, abogado Mejía? Bueno, yo creo que más que un tema legal, es un tema estrictamente político y atinente a la democracia. Todos sabemos que cuando ya no hay un bipartidismo en un país, como ocurre en la mayoría de los países de América Latina, la segunda vuelta es una necesidad para lograr a lo que ha hecho alusión Juan Carlos, que es la legitimidad de origen de un gobierno. ¿Cuál es el problema que tenemos con este gobierno? Este gobierno surgió de 2 cuestionamientos. Uno es de una reforma a la Constitución totalmente cuestionada porque se hizo mediante la anulación de unos artículos por parte de una corte que ellos mismos habían cambiado a la fuerza. Y no hay ningún artículo en la Constitución que diga que la reelección es legal.
Entonces, no hay en realidad tal reforma, sino que una violación frontal al texto constitucional para lograr el propósito de una reelección. Y lo segundo es una elección totalmente fraudulenta, que el informe de la técnico y de la Organización de Estados Americanos dijo que se había desarrollado con muchas irregularidades, entre otras con la caída del sistema electoral por más de 600 veces, el sistema de transmisión de resultados. Y esa adulteración de resultados hizo que al final, aunque la diferencia entre un candidato y otro fuera declarada por el tribunal en menos de 1%. Esa declaración, si bien surte efectos legales, porque es un órgano legalmente constituido y todo, no tiene legitimidad por parte de la población. Y hubiera sido necesaria una segunda vuelta, porque en la segunda vuelta o bien se ratifica al que ganó esa posición supuesta, o la mayoría de la gente, como ha dicho creo que Edmundo Orellana, que queda fuera, ese 70 y pico % que no estuvo de acuerdo, vota en contra. Y eso es lo que ocurrió en Guatemala. Si se recuerdan, recientemente la candidata Sandra Torres ganó en la primera elección y ganó la mayoría de los diputados, y en la segunda fue rechazada por la mayoría del pueblo que no la quería de presidente. Entonces yo creo que eso es simple de comprender. Ahora, ¿cuál ha sido el juego político? El único que ha sido constante, y yo creo que a eso hace alusión los mensajes de Ana Paola Hall, de la consejera, en esa posición es el Partido Liberal. Primero porque se introdujeron 2 proyectos de ley por parte de diputados en el Congreso Nacional. Uno de ellos era Sabas y el otro Mario Segura. Segundo, porque hemos consensuado, y Maribel lo sabe, todos los sectores, el presidente de la bancada, el Consejo Central Ejecutivo, hemos estado en ese equipo con ellos 2, yo he estado ahí también como presidente de la Comisión Técnica, la posición de todas las corrientes, los editoriales donde el expresidente fijó su posición fueron muy importantes, y hay unanimidad en el Partido Liberal en torno a eso. En los otros partidos no hay unanimidad, porque el Partido Nacional ha dicho, y lo dijo como el presidente del Congreso en una entrevista muy clara que hizo en este canal, él dijo, tenemos que, si aprobamos ese mecanismo, nosotros estaríamos de acuerdo en la segunda vuelta, pero para el 2025, y que se haga mediante una consulta en las elecciones generales. La posición inicial de Libre fue de que se hiciera mediante una consulta en las primarias. Hacer una consulta en las primarias excluye a la mayoría de la gente, porque en las primarias solo votan los electores de 3 partidos. Y siendo que ahora la mayoría de la gente es independiente, queda fuera ya de un solo la mayoría de la gente, más los de los otros partidos. Y encima, si se hace eso en marzo del próximo año, ya no entra esa segunda vuelta para las elecciones generales. Esa posición fue ratificada en una carta que le envió la presidenta del Consejo Nacional Electoral al presidente Oliva. Ahí dice que mediante consulta. Y fue también ratificada en una opinión que los 2 asesores enviaron a la comisión de dictamen que yo presido. Entonces la posición inicial original de Libre era tampoco ir a una segunda vuelta para 2021. Pero luego, con el desarrollo de los acontecimientos, y seguramente por nuestra posición, que es la posición que favorece la mayoría de la población, que considera que no van a haber verdaderas reformas electorales si no hay segunda vuelta, la posición de Libre fue modificada por la dirección de Libre y dijeron que ahora ellos sí se sumaban con sus 30 votos a la posición del Partido Liberal y que estaban disponibles para una reforma constitucional, que es el procedimiento
más rápido y el necesario para hacer esto. Yo no sé por qué quieren complicar y mandar a consulta algo que se puede hacer mediante una reforma constitucional y donde la población se ha manifestado, cuando uno oye en todos los medios, de la necesidad de que hagamos la adecuación de todos los mecanismos que posibiliten una elección transparente. Y termino diciendo, yo aplaudo que el Libre ahora se sume. Yo quisiera ver a toda la oposición comprendiendo que solo podemos terminar con este régimen y revitalizar la democracia a través de una elección que permita todos los elementos de participación, de todo, que logre la legitimidad de origen, siendo que las elecciones serán la única salida a los problemas que tenemos de autoritarismo, de destrucción del Estado de Derecho, de un régimen que se ha perpetuado ilegalmente y de poder tener una escogencia, una alternativa para el país de varias opciones que le permitan reconstruir mediante un programa político toda la destrucción económica y en el sistema de salud y demás cosas que se ha hecho por parte de este gobierno. La única posibilidad de que tengamos opciones es a través de elecciones. Y para que hayan elecciones bien realizadas necesitamos que en estos próximos días se aprueben esas reformas y se discuta lo de la segunda vuelta, que es una necesidad absoluta. Ya estamos en agosto. Estas preguntas para los distinguidos abogados que tengo esta mañana. Abogada Maribel Espinosa, hoy es 31 de agosto. Estamos casi a 6 meses de elecciones internas. No hay reformas electorales hasta hoy. Ya está el debate. Pero hasta hoy, repito, ninguna reforma. Como abogada, ¿qué piensa de lo que va a pasar? Tomando en cuenta también las acciones políticas que se están tomando y también el reclamo que están haciendo 8 partidos más, de que ellos deben tener representantes en las mesas electorales. Abogada. Muchas gracias, licenciado. Yo quisiera, si me permite, hacer una reflexión. Al inicio de mi intervención hablé de una precaria democracia. Y efectivamente eso es lo que estamos viendo. Y voy un poquito a hacer historia. Honduras es suscriptora de la Carta Democrática Interamericana. Y al amparo de esa Carta Democrática Interamericana, el 21 de agosto del año 2013, todos los partidos suscribieron un compromiso de garantías mínimas para la ética y transparencia electoral. Obviamente esto antes de llevarse a cabo las elecciones donde resultó ganador Juan Orlando Hernández. Pues bien, en ese compromiso de garantías mínimas para la ética fue suscrito por Juan Orlando Hernández, en la cual se adoptó el compromiso fundamental de apoyar y modernizar el sistema de identificación nacional, impulsar y apoyar dentro del primer año de gobierno una nueva legislación en materia electoral que responda a la realidad política de Honduras. Ese es el antecedente. Por eso es que yo sostengo que no ha habido voluntad política del Partido Nacional de introducir las reformas necesarias para impedir que se vuelva a ocurrir los hechos tan funestos como al menos 23 muertos con motivo de ese proceso electoral fraudulento. Y debemos de tocar el fondo. Tenemos una ley electoral, un proyecto de ley electoral a escasos 13 días para que se convoque a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral, y encontramos a un partido nacional recurriendo a excusas, recurriendo desde enero del año 2020
tengo una entrevista del presidente del Congreso, el doctor Oliva, donde reconoce muy claramente que en cuanto a la segunda vuelta, él dice que es un tema tan complicado porque deben hacerse reformas electorales, reformas constitucionales, perdón. ¿Y qué quiero dejar de relieve, licenciado? Lo que quiero dejar de relieve es que nosotros debemos de tener claro que el Partido Nacional no le interesan las reformas electorales. Ellos han tenido la mayoría en el Congreso y esta mayoría es necesaria para poder llegar al acuerdo de una reforma constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Pues bien, nosotros como país estamos violando el artículo 3 de esa Carta Democrática a la que me he venido refiriendo, dado que se están ignorando y no se están atendiendo los elementos esenciales de esa democracia representativa, como es el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el acceso al poder y el ejercicio con sujeción al Estado de Derecho y en precario, la celebración periódica, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión soberana del pueblo. Por tanto, nosotros en el Partido Liberal estamos sumamente preocupados. Estamos sumamente preocupados porque no vemos esa voluntad política para hacer reformas. Y hay un menosprecio al clamor popular para que se hagan los cambios indispensables. Y eso lo único que nos va a conducir es a una confrontación al corto plazo. Y una confrontación que no deseamos. En el Partido Liberal, desde la fecha, desde antes, pero dejamos muy clara nuestra posición con motivo del diálogo político que se llevó a cabo en Naciones Unidas. Y en ese momento nosotros hablamos de segunda vuelta, en ese momento hablamos de las mesas receptoras y el Partido Liberal hizo una amplia propuesta, incluyendo el referendo revocatorio que ha sido ignorado. Y nosotros estamos convencidos, licenciado, que no hay esa voluntad política ni siquiera, y eso me temo, ni siquiera para aprobar una nueva ley electoral que realmente sus reformas son bien pocas. Doctor Edmundo Orellana. Bien, pues no hay duda de que estamos ante un problema muy serio, Raúl. Por un lado, tenemos nosotros un contexto trágico que es el de la pandemia, que está generando problemas inéditos en el país, en la economía, en el aspecto social, en lo cultural, en fin, absolutamente todo. Nos afecta en todo el entorno de nuestra vida y en nuestra vida personal. Pero a su vez, estamos abocados a la necesidad inevitable de considerar la sustitución del actual gobierno. Y en eso estamos todos los que pertenecemos a los partidos políticos, trabajando para ver cuál es la opción más adecuada. Desde luego que el marco que regula el sistema y los procesos electorales ya está caduco, está decadente. Es necesario entrar a hacerle modificaciones sustanciales, medulares. Por ejemplo, es necesario modernizar el régimen jurídico de los partidos políticos. Es necesario instituir una moderna jurisdicción electoral. Y es necesario crear organismos autónomos, independientes, objetivos y profesionales que dirijan, que administren los procesos electorales y a su vez que ejerzan la potestad de juzgar y ejecutar los juzgados.
Todo eso para que podamos nosotros tener en el próximo gobierno la legitimidad suficiente para enfrentar todas las demandas que se van a actualizar en forma perentoria cuando este gobierno se vaya. Porque todos los sectores van a tener reclamos, absolutamente todos, porque la pandemia ha arrasado a todo, absolutamente todo, a pobres, a ricos, a clase media baja, a clase media media y a clase media alta. Todo el mundo está afectado por la pandemia. Todo el mundo tiene una necesidad que plantearle al gobierno. Y una necesidad fundamental es modernizarse. Pero ¿cómo se va a poder modernizar si el proceso electoral y el sistema electoral no lo va a permitir? Si no abrimos, si no nos modernizamos en ese aspecto. Y por otro lado, quiero hacer una acotación, Raúl. Pase. Esa acotación es la siguiente. Nosotros estamos pensando que el próximo gobierno va a resolver los problemas con el que salga victorioso de las elecciones. Van a ser tantos los problemas, Raúl, que van a necesitar concitar la voluntad de todos los sectores del país para que todos de consumo puedan encontrarle soluciones conjuntas a los problemas. Pero si nosotros no creamos esa plataforma que nos permita que concurran todos los sectores, lo que vamos a tener es un presidente de un partido político enfrentado a una oposición que en su suma será mayoritaria a los votos que él tendrá. Y eso va a crear problemas serios de inestabilidad del gobierno, que va a tener que estar haciendo concesiones, negociando, y va a pasar todo su periodo negociando para evitar que el gobierno se deteriore más de lo que ya van a ser deteriorados. Van a ser deteriorados por la debilidad institucional, por la falta de dinero y por la imposibilidad de resolver los problemas que en ese momento se le planteen. Y si a eso se le agrega la falta de legitimidad al gobierno, es decir, que el pueblo no confíe ni tenga confianza ni credibilidad en ese nuevo gobierno, eso va a ser terrible. Es necesario que los políticos se pongan a pensar seriamente en eso. Y no solamente en eso, sino comenzar a trabajar desde ahora, Raúl, desde ahora, y ya es impostergable, en cómo enfrentar la pospandemia, que es igual al post-home. Tenemos que ver cómo, cuando se vaya home y toda la red que lo acompaña, cómo podemos atender todos los problemas que se nos vienen. Porque la crisis va a ser general, aguda, trágica, dramática y con perfiles realmente insospechados. Así es que si no pensamos en eso y solo nos detenemos en asuntos meramente formales y no le entramos a la esencia, a la sustancia del proceso electoral, creo que no hemos hecho gran cosa. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Edmundo Orellana, pero a excepción de que el tripartidismo se puso de acuerdo en tener un representante en el Consejo Nacional Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en el IAIP y también en el Tribunal de Justicia Electoral, no veo, doctor Edmundo Orellana, invitados y televidentes, de que los políticos se estén poniendo de acuerdo. Todo lo contrario, en las últimas semanas han estado enfrentados en una guerra de Twitter o de tapazos, como se conoce, y no le veo yo que lo que está planteando el doctor Orellana, que es lo correcto, los políticos y máximos líderes no están encaminados a eso. ¿Qué piensa usted, abogado Juan Carlos Barrientos? Raúl, yo siempre he manifestado que el bipartidismo permitía por lo menos un equilibrio en el ejercicio del poder. ¿Por qué razón? Porque, como decía Peter Habermas, un tratadista de derecho constitucional, en la medida que en un estado hay más partidos políticos, en esa misma medida se va dividiendo y se va atomizando el poder. De tal manera entonces que la gobernanza, cuando había bipartidismo, permitía
que una vez ganara el Partido Liberal, otra vez ganara el Partido Nacional, ganaba otra vez el Partido Liberal 2 veces, etcétera, y esto determinaba que no había una entronización dentro del poder por parte de un solo partido político. ¿Qué pasó con el golpe de Estado en el año 2009? Y los acuerdos políticos alcanzados por Porfirio Lobo en Cartagena, con la aquiescencia del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que al Libre le dan vía decreto un partido político. Y desde que el Libre existe como partido político, el Partido Liberal no volvió a ganar un proceso electoral y el Partido Nacional ya lleva 3 periodos consecutivos, algo nunca visto en la historia política de Honduras. Esta circunstancia me lleva a mí a la reflexión de que prácticamente lo que se ha hecho es dividir al Partido Liberal de tal manera de que con esta división no vuelva a ganar un proceso electoral. Pero el problema es que tampoco lo gana Libre. Libre tampoco gana procesos electorales. Después ahí andan diciendo que es que lo ganaron, pero que les hicieron trampa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a la hora de hacer insurrecciones legislativas, en lugar de hacerlas por temas tan importantes como el tema de la segunda vuelta electoral o el tema de la reelección, pues lo hemos dejado de lado. Y Arístides bien ha dicho de que este es un gobierno ilegítimo porque está basado en un esquema prohibido por la Constitución de la República. Entonces, llegamos a la conclusión de que definitivamente, mientras no haya una unión, que es lo ideal, yo diría lo utópico en los sectores de oposición, el Partido Nacional va a seguir en el poder. Como decía Maribel Espinosa, dejemos de estar soñando de que el Partido Nacional va a aprobar eso en el Congreso. Ellos no están de acuerdo con eso. Dicen que para el 2025 y cuando estemos en el 2025 van a decir que no, que para el 2029. Ellos no están de acuerdo con eso porque consideran de que esa va a ser la espada de Damocles que va a pender sobre el cuello político del Partido Nacional. Esa es la forma de sacarlos del poder. ¿Y cuál es la forma alterna, Raúl? La forma alterna es tener la suficiente madurez política para unirse y formar una coalición electoral, porque como decía Tito Mejía, este no es un problema jurídico, este no es un problema constitucional, este es un problema político, donde los partidos de oposición deben tener la madurez de decir, vamos a formar una coalición, vamos a hacer una integración de planillas, porque la vez pasada hubo una alianza, pero la cabeza era Salvador Narrala y todas las diputaciones y todas las alcaldías eran de Libre. Eso no es integrar. Integrar es que en cada planilla, en cada departamento vayan las personas más importantes, las que tengan más luces dentro de cada partido político. Y como dicen vulgarmente, echarle la vaca al Partido Nacional. Pero ya dejemos de ilusionarnos con la segunda vuelta. Esa segunda vuelta solo cabe en mentes progresistas y recordemos que la gente en el Partido Nacional no tiene progresión democrática. Y como decía Nicolás de Maquiavelo, el que alcance el poder no se quiere bajar de él. Absurdo sería que el Partido Nacional proveyera las herramientas necesarias para que ellos abandonen el poder. Entonces, me parece a mí que debemos dejar de ser soñadores, utópicos, idealistas, pensando en el deber ser en lugar de pensar en el ser. Y mientras nosotros veamos de que no hay una unidad política dentro de los partidos de oposición, principalmente el Libre y el Partido Liberal, para que vuelvan a conjuntarse y vuelva a ser aquel gran gigante que era el Partido Liberal, antes de que el Libre viniera a escindir y a dividir los votos de la oposición, que esas insurrecciones legislativas se hagan también por cosas democráticas y no solo por chamberismo político. Porque bien quisieron insurrección para que le dieran chambas. Y una vez que le dieron la chamba, se terminó la insurrección legislativa. Entonces, definitivamente, Raúl, debemos nosotros también
pensar en lo que decía Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal la vez pasada. Dijo Mario, si a estos no los podemos comprometer a que en el Congreso Nacional voten por reformar el 236 que habla de la mayoría para elegir al presidente, aspecto que bien se puede hacer porque el artículo no es pétreo, es un artículo reformable, solo con 86 votos, y ratificado en la siguiente legislatura, que todavía se puede hacer para las elecciones generales, que son hasta noviembre del otro año. Pero si no hay voluntad política para hacerlo, aprovechemos por lo menos el compromiso que ha expresado el doctor Mauricio Oliva de que lo hagamos a través de una consulta popular, pero obliguémoslos a firmar un documento en el cual lo hagan, porque ya sabemos que no lo van a hacer de otra manera. Entonces, como diría, yo veo a la abogada Maribel Espinosa riéndose, pero mire, Maribel, de lobo un pelo. Obliguémoslos a que de alguna manera acepten la segunda vuelta. Pero tenemos que ser pragmáticos. Tenemos que pensar de que solamente en una unidad, en una alianza electoral, los vamos a sacar del poder. De otra manera, ahí van a seguir. De acuerdo. Y si no sigue Juan Orlando, van a seguir los adelantres de él, los achichincles de él, la red, como dice el doctor Edmundo Orellana. De la pausa, y pongan atención, se la juegan bien los nacionalistas. Tienen años de estar diciendo que iban a haber reformas electorales. Hasta hoy no hay ninguna. Que venía una nueva tarjeta de identidad. Ahora es que si vamos con la vieja o con la nueva o con las dos tarjetas de identidades. Segunda vuelta, voto electrónico, ciudadanización de las mesas. ¿Deben o no los partidos tener representantes en las mesas electorales? Y la reelección todavía está abierta. Todo eso, sobre esto vamos a hablar al volver, pero antes le voy a colocar esto. Eddie, por favor. Miren, ahí está, si lo agrandas un poco. Ahí está, dice, hoy debía el Registro Nacional de las Personas entregar el censo provisional. Ahí dice, mire, agosto 31. Entrega censo nacional electoral por el Registro Nacional de las Personas al Consejo Nacional Electoral. Pero sería bueno que le preguntara, y ahora están diciendo que va a ser hasta el 30 de septiembre, o sea que esto fue mentira. Eso no ocurrió hoy. Ahora será hasta el 30 de septiembre, pero sería bueno que le preguntara a Arístides Mejía si esto mueve las fechas, porque el 13 de septiembre se convocó, pero con censo, pero ¿con qué censo entonces se está convocando? Y también aquí hay más participaciones de la gente. Juan Carlos Elvir, diputado de Copán, un futuro conflicto a debatir es el tema del amparo electoral en la ley procesal electoral que da forma y justicia a la existencia del Tribunal de Justicia Electoral, algo que los nacionalistas rehuyen y que definiría la frontera entre el Tribunal de Justicia Electoral y la Sala Constitucional. Complejo panorama, dice don Juan Carlos Elvir, diputado por el departamento de Copán, y la exministra Miriam Mejía dice: si los líderes políticos de nuestro país no demuestran capacidad de consenso, se llevarán de encuentro la debilitada institucionalidad con la que contamos. Si estos señores no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo, quieren decir que no están aptos para gobernarnos porque no les interesa Honduras. Buenos días, Raúl, y a sus distinguidos invitados. Hoy debió el Registro Nacional de las Personas entregar el censo provisional. Ahora es que lo van a entregar hasta el 30 de septiembre. Sería bueno que le preguntara al abogado Arístides si esto mueve las fechas, porque el 13 de septiembre se convoca, pero ¿con qué censo se va a convocar entonces? Don Arístides Mejía. Bueno, esas son parte de los problemas que se dan cuando se hacen reformas en periodos electorales. Las reformas electorales, que no son más que las reglas del juego político, deben hacerse al comienzo de todo periodo gubernamental para que no incidan sobre esa reforma
los intereses particulares o los intereses económicos. Yo pienso que no era necesario gastar dinero en una tarjeta nueva. Esa tarjeta que tenemos ha sido eficiente en el sentido de que ha sido inviolable, no han podido hacer nunca una réplica exacta de esa tarjeta. Lo que necesitábamos realmente era una depuración del censo y ese es un proceso largo. Anunciar que en poco tiempo se podía hacer una depuración que no se ha venido realizando en una gran cantidad de años era una tarea titánica que yo creo que no se podía cumplir y menos en medio de una pandemia. Por lo tanto, parte de los acuerdos que se están haciendo es para salvar las elecciones e ir con una tarjeta y la otra o las dos, según cómo quede al final el proceso de empadronamiento, que realmente esa es la palabra, no es enrolamiento, en español es empadronamiento. El proceso de empadronamiento, que es de muchos millones de ciudadanos, arriba de 5 millones, no se va a poder realizar de aquí a 3, 4 meses. Y todos entendemos de que lo más importante es salvar las elecciones primarias, que tenemos tiempo para hacer ese proceso hasta mediados del próximo año para que en las generales ya tengamos el censo depurado y la tarjeta nueva. Y que el proceso primario es un proceso conducido por los propios partidos, por la comisión interna de los partidos. Y por tanto no hay riesgo de interferencia de otros partidos en los procesos internos, porque cada uno de los grandes partidos lo celebra al mismo tiempo. Y yo creo que lo que hace falta, y esos son parte de los acuerdos, es fijar un nuevo calendario para este problema de la tarjeta de identidad y del censo provisional que va a ser remitido al Consejo Nacional Electoral. Ha habido mucha discusión en el seno de la comisión de dictamen, pero también se ha hablado con ambos organismos electorales. Dicho esto, yo creo que hay que estar consciente, y me refiero al comentario que habías hecho sobre por qué los que toman decisiones en este momento no lo hacen en plena conciencia de la situación que vive el país. Hay que decir que sí lo hay. Ha habido gente entre los dirigentes, entre los encargados de las reformas. Mario Segura ha hecho, por ejemplo, un gran papel, ya amenazó con que va a renunciar si no se firman esos acuerdos el día de hoy y se introducen mañana al Congreso, porque estamos contra el tiempo. Yo he dicho muchas veces que el país no aguanta más, no resiste más, que hay que terminar con ese juego político, que venimos desde 2009 y quizás un poco antes en un deterioro acelerado de las instituciones y en un declive de nuestra democracia. Hemos empeorado con relación a las primeras 2 décadas de la vida democrática, en que teníamos elecciones bastante transparentes, en donde el perdedor admitía su derrota y el país volvía a la tranquilidad y tenía buena gobernabilidad, y habían gobiernos que no eran cuestionados por su legitimidad de origen. Y eso implica que ahora, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, y creo que aquí en este foro tenemos a profesionales comprometidos, porque los conozco a cada uno de ellos, los he visto siempre en todas las discusiones, están preocupados por lo que pueda pasar en el país y están buscando una salida. Y en el sentido político, yo diría al Partido Nacional, que es el que está bloqueando desesperadamente todas las iniciativas para poder permanecer en el poder todavía otro periodo más. No se puede luchar contra la corriente, no se puede ir contra lo inevitable. La mayoría del pueblo hondureño quiere que haya elecciones y quiere que haya un cambio. Y la segunda vuelta no es necesariamente una amenaza para el Partido Nacional. Dentro del mismo Partido Nacional hay ya diputados que están a favor. Yo he hablado con 2 o 3, puedo mencionar sus nombres,
algunos de ellos muy importantes, uno de los vicepresidentes, que piensan que eso hay que adoptar, que es esta segunda vuelta hay que adoptarla, porque así ellos pueden conservar en un escenario más realista la mayoría de los diputados que perderían si la suerte de esos diputados está encadenada al resultado de una primera vuelta. Un poco como lo que ocurrió en Guatemala. Es decir, si se separan las elecciones, la gente en la primera vuelta vota más por los diputados de un partido y en la segunda vuelta se queda el partido con ya una cantidad suficiente de diputados y solo se la juega en el caso de la candidatura presidencial. Por eso es que hay varios que están de acuerdo con eso. Hay otra cosa que ellos deben de saber, que casi siempre, en la mayoría de los casos, creo que más del 80% de los casos, el que gana la primera vuelta, gana la segunda vuelta. La otra cosa importante es que suponiendo que eso facilite que la oposición se coaligue en torno a un solo candidato en la segunda vuelta, cualquier interrupción del sistema democrático, tal como ocurrió en 2017, va a tener peores resultados para el país y aún más para el Partido Nacional. Porque el día en que el Partido Nacional caiga del poder, y eso es algo inevitable, que un día van a tener que dejar el poder de una u otra manera, y espero que no sea de la peor, les va a costar reconstruir ese partido. El partido puede caer como el Partido Conservador de Colombia, que nunca se recuperó, desapareció. Después desapareció el liberal también, porque se rompió todo el esquema. Estarían terminando con un esquema que para los países es importante preservar, porque los partidos que son históricos, que tienen tradiciones democráticas, son los que hacen la credibilidad de los sistemas y la institucionalidad de cada uno de los países. Hay otros cálculos que se deben hacer. Si, por ejemplo, en la primera vuelta queda Partido Nacional y queda libre, se puede dar una discusión en torno a la polarización ideológica. Y ese escenario que los nacionalistas consideran ideal les puede favorecer, porque entonces la discusión se vuelve sobre derechas e izquierdas, sobre un tema ideológico, meterían miedo y podrían ellos tener una posibilidad. Entonces tampoco pueden decir de que esa segunda vuelta es del todo negativa para ellos. Si la segunda vuelta significa queden dos partidos, uno de derecha dura, como es el Partido Nacional, y un partido moderado, como el Partido Liberal, que es un partido centrista, entonces ahí el resultado sería diferente, porque el Partido Liberal puede atraer en alianza a otras fuerzas moderadas, como por ejemplo la Fuerza de Salvador, que ya va a tener su propio partido. Si el resultado es que Salvador queda en primero o segundo lugar y el Partido Nacional en primero y segundo lugar, quedan esos dos, es otra opción. Si luego queda el Partido Nacional excluido de una primera vuelta y queda liberal y libre, es otra opción. Entonces todo no está dicho, este es un país cambiante, las circunstancias políticas en un país como Honduras cambian día a día. Yo creo que los cálculos que están haciendo son malos, y son malos sobre todo, porque así como la vez pasada no quisieron aprobar la segunda vuelta que nos hubiera evitado tantos problemas al país, nos hubiera evitado los muertos que hubo por la represión posterior a la elección fraudulenta, nos hubiera evitado un gobierno con poca gobernabilidad, nos hubiera evitado ahora en la pandemia que el pueblo dejara de estar unido a su gobierno para enfrentar este problema que es de toda la sociedad, que es de todo el país, y nos hubiera evitado miles de cosas. Si ellos si la vez pasada no adoptaron la segunda vuelta y no impidieron que dos fuerzas se unieran porque hubo una alianza, esta vez tengan por seguro que los partidos no van a ir desunidos. Los partidos van a hacer acuerdos antes de la primera vuelta, por lo menos dos de ellos, porque los partidos lo que tienen son líderes, y los líderes de los partidos o los políticos de los partidos, si somos buenos políticos, somos intérpretes
de los deseos de los electores y de los ciudadanos. Y los buenos intérpretes hacen acuerdos, nos vemos presionados porque escuchamos al pueblo, escuchamos a las bases, escuchamos a los dirigentes intermedios. Y lo que se escucha ahora mismo entre las bases, entre los votantes, entre los independientes, es que debemos de sacar un solo candidato. Y eso lo vamos a hacer haya o no haya segunda vuelta. Hay una unión natural, por ejemplo, entre los liberales que están en Libre, que se fueron, en algo que nos fuimos en aquel momento, porque yo he regresado al Partido Liberal el año pasado, y los liberales que estamos en el Partido Liberal y los liberales que están entre los independientes. Esos sectores que son afines es muy fácil unirlos en torno a un proyecto, en torno a una candidatura, porque somos grupos homogéneos, situados en diferentes entidades políticas, pero pensando parecido. Y la prueba de ello es que aunque se ha hablado mucho de la división del Partido Liberal, a la hora de consensuar internamente estas reformas electorales, todos coincidimos en el pensamiento. Y si no, preguntarle a Raúl, y con esto cedo la palabra, preguntarle a Mundo Orellana y preguntarle a Maribel, si no nos unimos nosotros en torno al proyecto, y cada uno, fíjense que el Central Ejecutivo hizo un proyecto para presentarlo a la bancada. La bancada tenía otra idea, la comisión técnica otra idea de los liberales que estamos ahí. Y al final todos coincidimos en casi todo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma forma de pensar, porque somos herederos de los liberales del siglo XIX. Y como dice Edmundo Orellana en su artículo hoy, todo esto trata solo de una cosa: tenemos que salvar al país. Tenemos que hacer las reformas electorales que permitan una elección que luego permita que haya un gobierno de transición para reconstruir el Estado de Derecho, para eliminar ese montón de leyes que generan la impunidad de los secretos para el manejo de fondos, para que haya independencia de poderes. En 2022 elegimos una corte nueva y un fiscal nuevo, debe haber otro procedimiento para que sean gente independiente, se restablezca la justicia, se hagan los programas para invertir los fondos en lo que más necesita el país, en el sistema de salud en este momento, se continúe con un programa fuerte contra la corrupción, se haga venir otra vez a la Maxi. Yo creo que hay muchas cosas por hacer y eso comienza por una reforma electoral. Y esa reforma electoral puede generar luego una reforma del Estado, una reforma del sistema educativo, que es lo que el pueblo necesita en este momento. Sí, abogada Maribel Espinosa, ¿y usted qué futuro le ve al Partido Liberal? Recientemente usted misma anunció que se retirará del Central Ejecutivo por temas personales y también que podía aspirar a un cargo de elección popular. Y cuando hablaban tanto Juan Carlos Barrientos como el doctor Orellana, la vi sonriendo, pero a los demás panelistas de esta mañana los vi preocupados ante la situación que enfrenta el Partido Liberal. ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal? ¿Cómo puede, según Maribel Espinosa, lograr volver al poder un partido tan histórico y que tanto apoyo le ha dado al país? ¿Cómo se puede recuperar el Partido Liberal? Bueno, yo creo que el Partido Liberal ha ido creciendo. Esa imagen negativa que se ganó por equivocadas decisiones está cambiando, y está cambiando por el esfuerzo de todos. Nosotros somos verdaderos demócratas y sabemos muy claramente que en esta oportunidad es responsabilidad del Partido Liberal de Honduras, así como la de los demás partidos de oposición, recuperar la democracia en Honduras, porque estamos en un autoritarismo en este momento instalado por el Partido Nacional. Si bien es cierto, con el mayor de los respetos, me sonreí cuando hablaba el doctor Barrientos, es porque el Partido Nacional puede firmar cualquier cosa y no va a hacer nada, porque igual firmó un documento el 21 de agosto del 2013, donde se comprometía que en el gobierno
que inició el 2014, iba a haber una nueva ley electoral, iba a haber una nueva tarjeta de identidad. Y eso no ha ocurrido. Y también quiero, porque creo que es oportuno que el pueblo hondureño reflexione sobre esto, imagínense todas las tretas del Partido Nacional. El Partido Nacional en el año 2018 contrató a la OEA para hacerle un vacío al diálogo político que se inició en Naciones Unidas para que le hiciera un proyecto de ley de reformas electorales. Pasó todo el año 2018 y no se sometió a discusión. Pasó todo el año de 2019 y tampoco. Y lo único que hicieron, fíjese bien, en vez de aprobar la ley electoral como correspondía, solo hicieron la derogatoria de algunos artículos en la actual ley electoral para darle paso al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y por qué hicieron esto? Porque no tenían la intención de cambiar la actual ley electoral. Estos señores del Partido Nacional han traicionado la buena voluntad de la comunidad internacional desde el año 2013. Entonces, es total irrespeto a los ciudadanos de Honduras. Por eso el Partido Liberal de Honduras se está alzando, como lo ha hecho históricamente, al par del pueblo, y vamos a luchar por el pueblo y tenemos el deber de hacer una alianza con otros partidos para expulsar del gobierno al Partido Nacional que le ha hecho tanto daño. Ha puesto en precario la democracia en Honduras y eso no se lo vamos a permitir, licenciado. Que el Partido Nacional ahorita tiene al menos 63 votos y no va a aceptar la segunda vuelta, te lo puedo asegurar. Ellos están interesados en poner cualquier excusa para tampoco que se apruebe la ley electoral nueva con las modificaciones que se han hecho. Y yo le he dicho al Partido Nacional, con toda responsabilidad, reflexionen, rectifiquen, porque si no reflexionen o rectifican, el pueblo los va a juzgar. Y nosotros como Partido Liberal vamos a estar al frente luchando. Y si tenemos que ir a la insurrección, lo vamos a hacer, licenciado. Tenga la plena seguridad, porque no vamos a permitir más autoritarismo y destrucción de esta sociedad como la lleva el Partido Nacional. Nos han engañado siempre, han manipulado siempre, y hoy le digo a los ciudadanos de Honduras, el Partido Liberal está en la senda de la rectificación porque ha entendido que los errores del pasado tienen que ser superados con liderazgos nuevos, con posiciones serias y éticas. Por tanto, en cuanto a mi carta, se explica por sí misma y estamos activando fuertemente por hacer esa lucha de todos los ciudadanos. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Edmundo Orellana. El próximo gobierno tiene que ser de integración. Y estamos en el momento ideal para hacer esa alianza interpartidaria. Tenemos que empezar a hablar de ella. Y en este momento, licenciado, estamos como al final de la fiesta de las máscaras. El pueblo se va a dar cuenta qué líderes quieren la unidad para vencer a los nacionalistas. Ese es el camino, no hay otro. Y vamos a darnos cuenta, cuando caigan las máscaras, quiénes están con el pueblo y quiénes están contra el pueblo. Lo que sí puedo decirle es, este pueblo está sufrido por toda la exclusión social a que la ha sometido el Partido Nacional de Honduras. Y este pueblo está sufriendo con esta pandemia. No podemos aceptar más corrupción, no podemos aceptar más engaños,
No podemos aceptar un autoritarismo del Partido Nacional que solo ha venido a destruir las instituciones del Estado. Sí. Doctor Edmundo Orellana, se acercan las internas liberales. ¿Cómo conducirse los liberales para llegar fuertes a las generales? ¿Y con quién? Ratifico totalmente todo lo que dijo la abogada Espinosa. Definitivamente el Partido Liberal, contrario a lo que la campaña que sea desde hace mucho tiempo existe, de que el Partido Liberal está en decadencia, no es cierto. Mire, nosotros tenemos una gran cantidad de municipalidades. Los mejores alcaldes del país son liberales y los que más se han reelecto justamente porque son buenos alcaldes. El pueblo vota masivamente por ellos, nacionalistas de todo tipo, votan masivamente por ellos porque son buenos alcaldes. Tenemos una buena carta de presentación con los alcaldes. Donde no hemos tenido éxito es en los candidatos presidenciales y en los candidatos a diputado, que cada vez se reducen más. Pero eso es quizá por problemas muy coyunturales que tenemos que resolver los liberales, desde luego. Porque si encontramos la manera de cómo crear esa plataforma interna que una ese bloque de los alcaldes para impulsar candidaturas creíbles, fuertes, con asiento popular a nivel departamental y candidatos presidenciales, no hay duda de que nos podríamos imponer. Pero las circunstancias lo hacen sumamente difícil, con 3 partidos en el escenario político y con el hecho de que el partido de gobierno tiene el poder y tiene el dinero. Tiene controlado totalmente todas las instituciones. Y si ellos deciden, el fraude lo hace. Y lo hacen pese a que tenemos representantes de los partidos de oposición en los organismos electorales. Porque ellos tienen desde hace mucho tiempo las estructuras controladas. Ellos tienen los mecanismos de transmisión de resultados todavía ahí y tienen todos los procesos no desaparecidos. Ahí están. Y quien los controla es el gobierno. Además tiene el dinero para poder pagar credenciales, para poder pagar lo que quiera. Y eso debemos saberlo, la oposición tenerlo claro. Contra el dinero y el poder es sumamente difícil pelear si no se hace una alianza, una unidad que nos permita vencerlo. Yo, Raúl, apelo a la inteligencia y a la racionalidad de los dirigentes políticos. Estos líderes de los partidos deben saber que si insisten en ir solos a una contienda electoral, lo que van a hacer es promover al partido de gobierno. Y no solamente eso, facilitar el continuismo del actual gobernante. Eso deben tenerlo claro. Él está acechando las estructuras y los mecanismos para continuar en el poder. Lo estamos viendo con esas respuestas que encontramos en algunos dirigentes nacionalistas, como insinuando de que el gobernante se quiere imponer. Si eso se logra, va a ser por la actitud de los líderes de la oposición, que no pudieron ver a tiempo que era el momento este y no otro, de unirnos y vencerlos en las urnas. Hoy en su columna de Diario La Tribuna, usted plantea un gobierno de transición y también habla del gran problema que tenemos con la pandemia, la cantidad de hondureños que han perdido su trabajo o están suspendidos y vienen más que van a pasar por esa situación tan difícil. Pero lo que usted dice, la semana pasada yo vi que el líder de la oposición, Narrala, dijo que él no ocupaba a nadie, que él solo, que no ocupaba Libre, que no ocupaba al Partido Liberal, que él se iba solo. De ahí un enfrentamiento entre Mel Zelaya y Luis Zelaya en los Twitter. Así, doctor Edmundo Orellana,
La tiene difícil la oposición. Y si usted repara, Raúl, ha sido por nimiedades, nada importante, por tonterías. Lo que le revela a usted la estatura de nuestros líderes. ¿Cómo es posible que por pequeñeces entremos a esos dimes y diretes en un momento en que el país se debate en la peor crisis económica y social que ha enfrentado, en la necesidad de encontrar soluciones políticas para enfrentar esa crisis, y que nuestros dirigentes, que nuestros políticos, nuestros más altos líderes estén enfrascados en tonterías, en alimentar esos egos gigantescos que tienen, que se creen que son mitos ya de la política nacional? Yo creo que deben de bajarse de ese pedestal, y quien los debe bajar es el pueblo al final, porque si la tragedia de este país acontece en el inmediato futuro, ellos serán los responsables. Así es. Sí. Don Juan Carlos. Raúl, yo creo que a estas alturas nosotros debemos de pensar en fortalecer las elecciones internas de los partidos políticos. De acuerdo. Porque la clave para poder llegar a las elecciones generales pasa primero por las elecciones primarias, por las elecciones internas de los partidos. En ese ejercicio democrático, Raúl, nosotros debemos de renovar dentro del Partido Liberal los liderazgos. Este central ejecutivo, con muy pocas excepciones, se ha dedicado a dividir al liberalismo, se ha dedicado a perseguir y atacar a los mismos liberales, expulsándolos, por nimiedades también. No puede ser que el Partido Liberal tenga 2 bancadas en el Congreso Nacional. No puede ser que también dentro del Partido Liberal hayan egos que se consideren también mitos de la política, a pesar de que perdieron estrepitosamente en el pasado proceso electoral, causándole vergüenza al liberalismo. Como decía Mundo, el Partido Liberal tiene todavía bastante membresía, y eso se demuestra con los alcaldes liberales, con Quintín Soriano en Choluteca, con Carlos Miranda en Comayagua, con Alan Ramos en Puerto Cortés, con Alexander López en el Congreso, solo por citar unos ejemplos. Esa renovación de liderazgos debe de partir de las elecciones internas, donde los liberales escojamos a personas que quieran unir al partido, que quieran levantar el estandarte de la democracia partidaria, que quieran llevar al Partido Liberal a otros estadios y que no lo mantengan sumido en esa división en que actualmente se encuentra el partido. Y esto, Raúl, solamente va a acontecer si fortalecemos el proceso de elecciones internas. Hay liderazgos políticos dentro del Libre que no quieren que hayan elecciones internas, porque tampoco quieren renovar su liderazgo, porque cuando ven que hay varias personas que les están disputando el poder o la candidatura, entonces rehuyen a la elección interna y tratan de poner pretextos como que el censo nacional electoral está viciado, que la tarjeta de identidad no es la nueva y cualquier cantidad de excusas para no ir a un proceso electoral interno. Eso es vital para la democracia. Si nosotros no vamos a un proceso interno, vamos a ver gente perpetuándose en el poder. Y eso el pueblo hondureño ya está cansado. Llegó el momento de que nos rebelemos y que tengamos nuevos liderazgos. Yo felicito a la abogada Maribel Espinosa, que ha tenido ella la ética política de retirarse del central ejecutivo para no violar los estatutos del partido, de que una persona ande buscando candidaturas o que ande buscando ser el candidato del partido desde el mismo partido, actuando en competencia desleal, utilizando los medios del partido, utilizando la infraestructura que le dé el partido, los carros que pague el partido, los guardaespaldas que pague el partido, en lugar de ir afuera del central ejecutivo a pelear por los liderazgos. Eso lo hizo Maribel Espinosa y eso la engrandece como una persona que realmente tiene ética. Y eso es lo que debemos buscar nosotros los liberales, ciudadanos comprometidos con la ética para ponerlos al frente de nuestras instituciones.
dejar de andar eligiendo de dedo a gente para que vaya a los institutos del partido. Hablamos de que somos puros, limpios, transparentes y que no somos lado oscuro, pero por el otro lado actuamos como actúan los nacionalistas, eligiendo de dedo a los representantes de los institutos políticos, expulsando del Central Ejecutivo a miembros del Central que fueron electos en elecciones primarias y que fueron reconfirmados por la convención. ¿Quién es el presidente del partido para sacar a Isa Zelaya del Central Ejecutivo? Él no es el dueño del partido. Por eso necesitamos, Raúl, elecciones internas pronto y vitalizar ese proceso para sacar ese montón de advenedizos que creen que el Partido Liberal es de ellos y que lo andan en la bolsa del pantalón. Sí, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el futuro del Partido Liberal de Honduras de cara a estas elecciones internas en las que usted participaría como precandidato? Raúl, yo he hecho un trabajo de 6 meses antes de que acaeciera la pandemia, visitando muchos departamentos y haciendo un trabajo sobre todo en Francisco Morazán y en San Pedro Sula, en los propios barrios, con la estructura. Te puedo decir de esa experiencia que el liberalismo está esperando un liderazgo, como ha dicho Juan Carlos, que presente otras opciones, que una al partido. Y yo mismo dije, bueno, tenemos un problema que se suscitó primero en 2009 con la migración de un montón de liberales. Eso fue por un problema de un conflicto interno. Tenemos otro problema de otra migración de votantes liberales en las últimas elecciones por una mala decisión, por no unirse a la alianza que atraía más al electorado, porque el electorado lo que quiere en primer lugar es quitarse de encima el yugo del Partido Nacional y se van a ir por ahí por donde crean que se pueda ganar. Entonces esa mala decisión nos hizo perder 200 o 300 mil votos, que es a lo que hacía referencia Edmundo Orellana, que son cuestiones coyunturales. Entonces mi pregunta fue siempre, ¿cómo unir al partido y cómo hacer regresar a los que son liberales y que tienen un ombligo ahí, como yo, que tengo 30 años de militancia y 100 años mi familia de estar en el partido? Y entonces para eso solo hay una salida. Necesitamos un liderazgo conciliador que una a los liberales, tanto los que están adentro como los que están en la diáspora, los que están afuera. Necesitamos hacer atractivo el partido. Necesitamos pasar por elecciones primarias que sean una fiesta cívica y unifiquen al partido. Ese va a ser el momento en que podemos dar el paso a la siguiente etapa. Por eso debemos de poner mucha atención y por eso es que yo insisto en salvar el proceso primario y en que las reglas del juego sean claras. Por eso hemos estado trabajando tanto allá en las comisiones del Congreso como en este caso Maribel y Mundo Orellana. Hemos tenido muchísimas reuniones preocupados por eso. Esa es la primera condición. La condición de la victoria es la unidad, lo he dicho siempre. Y para eso no tenemos que poner líderes conflictivos. Yo no estuve metido en ningún pleito interno. Tengo buenas relaciones y de amistad con Yanni, de mucha amistad y respeto con Carlos Flores, mucha amistad con Gabriela Núñez, con Cocoya Budó, con todos estos que pesan sobre el partido, con los intelectuales del partido, con los que he mencionado ahora en estas comisiones, y una relación de respeto y cordialidad con Luis Zelaya. En Luis Zelaya reconozco también virtudes. Él, por un lado, apoyó fuertemente la democracia la vez pasada cuando reconoció que el ganador había sido Salvador y no Juan Orlando. Yo creo que eso fue muy importante para el país. Ha hecho otras cosas al principio, sobre todo de su gestión. No, yo creo que el que tiene que salir de candidato tiene que llamar en primer lugar a todos los otros.
Si yo fuera el candidato del partido, lo primero que haría es llamar a Luis y decir y reconocerle su cuota de poder, sus méritos, su esfuerzo, la cantidad de votos que habría tenido. Yo creo que algunas malas decisiones han impedido de que el partido se una y eso lo podemos superar. ¿Y cómo lo podemos superar? Pues bien, tenemos que hacer un inventario de cuáles son nuestros activos. ¿Cuáles son nuestros activos? Somos el partido más viejo del país, de mayor tradición. Somos el partido que hizo la reforma liberal, que es lo que conformó el Estado hondureño, que es lo que hizo todo el avance inicial para el país con la instrucción pública, con la separación del Estado y de la Iglesia, con el Estado laico, con progreso en la economía al insertar el país en la primera globalización mundial. En fin, hizo miles de cosas ese gobierno. Tenemos durante todo el siglo XX nuestras luchas por la democracia contra la dictadura de Carías, porque los nacionalistas solo han cambiado de forma, siempre son represión y robo. Eso es lo que los ha caracterizado desde Carías. Dictadura, represión y robo. Nosotros tuvimos un Villeda Morales que hizo reformas, que le dio ese carácter no solo democrático al partido, sino de reformas. ¿Y qué es lo que necesita el país en este momento? El país necesita reformas, reformas al Estado, reformas a la administración, un gobierno decente que pueda ser presentable, que reconstituya la imagen nacional deteriorada a nivel mundial por este gobierno que nos ha desprestigiado. La labor del próximo canciller, y aquí tenemos un ex canciller, va a ser enorme porque tiene que ir a decir al mundo entero, ya no somos aquellos que destruyeron la imagen del país. Tenemos este planteamiento y necesitamos reinsertarnos con dignidad en el concierto de las naciones. Tenemos que hacer reformas a la economía porque vamos a heredar una situación catastrófica producto de la pandemia y producto de la pésima gestión de este gobierno y de la corrupción. Aquí se pierden 50.000 millones de lempiras o más solo en corrupción, no digamos de la mala gestión de la principal empresa del Estado, que es la ENE, que nunca le encuentran una solución. Tenemos que hacer muchas cosas. Yo propongo que para salir de esto, y por eso creo en el destino del Partido Liberal, porque ya probamos en quitar este gobierno en 2 ocasiones anteriores y no funcionó. Y no funcionó porque no era el partido adecuado ni los líderes adecuados. Se necesitan las 2 cosas. Un partido que suscite la confianza de todos los sectores, no que suscite miedo. Un partido que genere la confianza de los empresarios, de las iglesias, de las mismas Fuerzas Armadas, del resto de las instituciones del Estado, que suscite la confianza del sector internacional, de nuestros aliados, de Europa, Estados Unidos, Japón, que no haya ningún cuestionamiento sobre eso. Eso solo lo puede hacer el Partido Liberal en este momento. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bien, vamos a primarias. La ruta es ir a primarias. Después de que haya primarias tenemos un candidato. Ese candidato, si sale bien y sale fortalecido, puede hacer una alianza favorable con el Partido Liberal, con otras fuerzas moderadas del país. Hablo de Salvador Narrala, del PINU, incluso del partido del general Vázquez, que parece que ha pasado a la oposición, y otros partidos. Está el partido Nueva Ruta, también de Esdras, que va a estar en la oposición. Son aliados para el Partido Liberal en función de quitar al Partido Nacional y hacer un gobierno que cambie el destino del país. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un programa de gobierno. Necesitamos renovar los cuadros políticos, presentar nuevas caras. Yo he andado trabajando, por lo menos hasta antes de la pandemia, para ubicar en las mejores posiciones a la gente nueva. Hay líderes que ya deben hacerse a un lado. Los que funcionan que se queden, pero tenemos que hacer una transición en suavidad hacia la siguiente generación. El Partido Nacional, siendo conservador, nefasto y todo lo que quieran, ya se renovó 2 veces. No son los mismos líderes del tiempo de Zúñiga Agustino, ni de los de Calleja los que están. Acaban de poner de ministro de Finanzas a uno que fue presidente de la Juventud recientemente. Tenemos que hacer esa renovación generacional.
y esa tiene que ir de la mano de los líderes con mayor experiencia. No es de poner a una generación en pleito con otra, es una transición en suavidad. Tenemos que además hacer la estrategia correcta. Una estrategia correcta es la que nos puede llevar al poder. Una estrategia correcta en este momento es totalmente factible porque el Partido Nacional está totalmente desgastado. Ha perdido gran parte del voto duro. El presidente ha pasado a estar debajo del 10% de aceptación. El pueblo los ha rechazado porque han saqueado las instituciones, porque han endeudado al país, porque... Sí. Gracias al abogado Aristide Mejía Carranza por su participación esta mañana. Sus conclusiones, abogado Juan Carlos. Raúl, debemos de fortalecer el proceso electoral, debemos de apoyar las elecciones internas, tenemos que construir democracia dándole confianza al pueblo hondureño de que vamos a seguir adelante en estos procesos independientemente de todas las mentiras y de todas las dilatorias del Partido Nacional. Nosotros tenemos que estar a la par del proceso electoral, tratar de que no tengamos excusas para ir a las urnas a elegir nuestros candidatos y nuestras autoridades internas. Hacerlo así es un compromiso de todo liberal. Gracias, Raúl, y un saludo muy cordial a los excelsos compañeros que nos acompañaron hoy en este foro vía Zoom. Muchas gracias al abogado Juan Carlos Barrientos. Abogada Maribel Espinosa va a aspirar a la candidatura del Partido Liberal y le agradezco su participación esta mañana. Sus conclusiones, por favor. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. En el Partido Liberal debemos de poner orgullos, debemos de poner intereses e igualmente en la oposición los líderes estamos en el deber histórico de hacerlo. Porque tenemos que ir en una alianza y expulsar al Partido Nacional del gobierno, porque de lo contrario seremos corresponsables de la convulsión social, porque el pueblo, el soberano, no va a permitir más corrupción en esa red criminal que hoy gobierna. En cuanto a mis aspiraciones, yo soy un soldado más del Partido Liberal y estamos luchando por encontrar consensos al interno del partido para salir fortalecidos en ese proceso electoral de primarias e internas, para poder tener la ética suficiente de decirle a los demás partidos: estamos listos para llegar a una alianza. Estamos listos para un diálogo sincero, para reconstruir a Honduras, que esa es la tarea, en un gobierno de integración nacional, porque lo que ha dejado el Partido Nacional a este pueblo es una profunda desgracia y tenemos que levantarnos, pueblo hondureño. Sí podemos hacerlo, con una Honduras y con suma responsabilidad. Muchas gracias por permitirme estar en este programa. Muchas gracias a la abogada Maribel Espinosa y vamos a cerrar con el ex canciller de la República, ex ministro de Defensa, el abogado Edmundo Orellana Mercado. Abogado, gracias por participar. Su mensaje al pueblo hondureño. Gracias, Raúl. Igual que todos los compañeros y la abogada Maribel Espinosa, yo invito a los liberales a razonar, a pensar, a reflexionar
en la necesidad de crear las condiciones para que vayamos unidos a las elecciones primarias y que salgamos ahí con un candidato que realmente sea el que apoyemos todos, sin excepción. Es importante que vayamos con un mensaje de unidad hacia los demás de la oposición para buscar esa plataforma de alianza, pero demostrando que somos capaces al interior del partido de unir todas las fuerzas que están en este momento separadas y que todos somos hermanos y que tenemos que actuar juntos. Ese es el futuro del Partido Liberal. Otro sería mortal para el partido. Y no quiero terminar, Raúl, sin felicitar a la doctora Ana Paola Hall por haber enviado ese proyecto de ley de reforma constitucional de la segunda vuelta electoral, que ha sido la bandera histórica del Partido Liberal. Muchas gracias por su invitación y desde luego celebro haber compartido con tan excelentes amigos liberales y además colegas, Tito Mejía, Juan Carlos Barrientos y la abogada María Espinosa. Muchas gracias al abogado Edmundo Orellana Mercado, que ha participado esta mañana en la entrevista. Nos vamos ahora a la nota internacional de esta mañana para luego una ronda informativa final. No debería de visitar Kenosha, Wisconsin, en la ciudad donde emergieron fuertes protestas la semana pasada, luego de que un hombre negro recibió varios disparos por parte de un oficial de policía blanco. Así lo declaró un alto funcionario demócrata del estado. El presidente republicano, que ha tomado una posición severa ante las protestas contra el racismo en el país, visitará la ciudad el martes. Así lo declaró la Casa Blanca, lo que generó preocupaciones entre demócratas que dicen que esto podría agudizar la confrontación. Ellos han centrado la totalidad de su convención creando más animosidad y más divisiones sobre lo que está sucediendo en Kenosha, dijo el vicegobernador de Wisconsin, Mandela Barnes, a la cadena CNN en referencia a la Convención Nacional Republicana que tuvo lugar la semana pasada. Así que no sé cómo, en vista de tantas declaraciones que el presidente ha hecho, ahora pretende venir a ofrecer ayuda, y de ninguna manera necesitamos eso en este momento. Los disparos del 22 de agosto contra Yavoy Blake, que ocurrieron delante de sus 3 hijos, convirtieron a Kenosha, una ciudad de población mayoritariamente blanca al sur de Milwaukee, en el nuevo foco de las manifestaciones en Estados Unidos contra la brutalidad policial y el racismo. Detractores acusan a Trump, que se enfrentará al ex vicepresidente Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, de intentar exacerbar la violencia con su retórica incendiaria. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Vamos ahora con Víctor Valladares. Empleados de la salud están anunciando iniciar la semana con paro de labores. ¿Por qué, Víctor? Muchas gracias. Y es que me acompaña Elvin Canales. Él es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe, que al igual que otros empleados de la salud están enfrentando esta situación. Elvin, pagos atrasados, le están dando 24 horas al gobierno. Indiscutiblemente creo que ya este sindicato viene trabajando desde hace una semana haciendo el reclamo respectivo. No voy a negar que he tenido acercamientos con la ministra de Salud y que ha sido pues muy aceptable lo que nos ha recibido. Sin embargo, aquí quien tiene la situación en sus manos es directamente el ministro de Finanzas. Están presentadas planillas en tiempo y en forma de las deudas, porque les querían pagar un mes a los de contrato. Los de contrato han trabajado 2 meses continuos. Se les debe de pagar sus salarios tal como efectúan su trabajo. Si les exigimos que trabajen, exijamos al gobierno que pague sus salarios a los trabajadores. A nosotros nos encanta cuando nos aplauden, que estamos en primera línea, que somos eficientes, que estamos atendiendo bien los pacientes, pero los salarios no se están pagando, entonces no es coherente con lo que dicen las autoridades con lo que está en la práctica. Entonces la exigencia es 24 horas. Si no pagan los salarios a los de contratos, a los permanentes, y pagan las deudas atrasadas, vamos a tener que realizar movilizaciones el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Sí, y esto pues es una situación que desde hace ya varios días se está enfrentando. Bueno, ya tenemos una semana de estar dialogando con la ministra. No hemos escuchado realmente que se pronuncie el ministro de Finanzas. Creemos nosotros que no pueden justificar ellos que no hay dinero cuando se han aprobado partidas millonarias
para esta pandemia y hoy deben de también pagar los salarios a los trabajadores que contratan para hacerle frente a la pandemia. Muchas gracias. Elvin Canales, él es presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe. Ya lo escucharon, son 24 horas entonces al nuevo ministro de Finanzas para que se ponga al día con ellos. Caso contrario, a partir de mañana van a movilizaciones y paros según lo han manifestado. Compañeros, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Todas las semanas se anuncian paros y protestas. Así es Honduras. Bien, voy con Gisela Calix. Ha salido el primer bus de Tegucigalpa al departamento de Olancho. Hay que tomar las medidas. El coronavirus sigue haciendo estragos en el país. Se está reactivando la economía, pero debemos tener cuidado. Adelante con el informe. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de 11 Noticias. A continuación, Franklin Velázquez, él es gerente administrativo de esta empresa y explica bajo qué parámetros se ha realizado este primer viaje. Gracias a Dios, pues ya estamos en lo que es la reapertura después de 5 meses, como todos sabemos, con todas las medidas de bioseguridad. Si vieron ustedes en la entrada el distanciamiento social, luego pasamos a la sala de espera y ahorita pues estamos cargando 2 unidades simultáneas. Como pueden ver, este bus va para Juticalpa y este va para Catacamas. Lastimosamente pues nos dieron 4 turnos para Catacamas y 2 turnos para Juticalpa. Pues se nos va a aglomerar mucha gente, pero así son las normas y hay que respetarlas. ¿Cuántos pasajeros van a llevar hacia Catacamas y también para Juticalpa? Cada unidad tiene la capacidad de 58 pasajeros y estamos permitidos para viajar con la mitad, el 50%, que son 29 pasajeros. ¿Se le va a permitir hacer viajes a todas aquellas personas, no importando el día que le toque circular? Sí, no importa el dígito, eso fue una de las normas de SINAJER, los precios los mantenemos los mismos y bueno, estamos esperando a todos nuestros usuarios para atenderlos de la mejor manera y con toda la seguridad posible. Licenciado, como apunte, déjeme informarle que esta ha sido una de las empresas donde se ha visto mayor movimiento de personas en el primer día de su reapertura. Le ampliaremos esta información en próximas emisiones de 11 Noticias. De momento devuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Hay que cuidarnos en esos buses que ya están circulando. Bien, hoy a las 11 de la mañana se conmemora el primer aniversario del partido Nueva Ruta de Honduras. La celebración será en el lugar en la calle principal de la colonia Reforma, contigua al local donde funcionó el Teatro Reforma, enfrente a la Asociación Adventista de Honduras. A las 11 de la mañana tiene celebración la Nueva Ruta que encabeza Edras Amado López, sus seguidores del primer año de existencia de este nuevo partido. Es uno de los 11 legalmente inscritos ya. Está el Partido Liberal, Partido Nacional, Libre, Vamos, PAC, PIN, UDC, FAPER, Alianza Patriótica, Nueva Ruta y UDG. Son 11 y estamos a la espera de que inscriban el Partido Salvador de Honduras. Usted tendrá una gran sábana para escoger diputados, alcaldes, regidores y presidentes. Buenos días, una buena semana, sigan con Canal 11.